El aire en Willow Springs estaba inusualmente quieto esa noche, grueso con una extraña anticipación. Era el tipo de ciudad donde el tiempo parecía moverse más lento, encerrado en el campo y lejos del ruido de las ciudades. Pero esa noche, la tranquilidad fue destrozada por algo que nadie podía esperar. Las estrellas por encima brillaban como diamantes dispersos, más brillantes de lo habitual, como si estuvieran mirando, esperando. Entonces la tierra comenzó a temblar, poco a poco al principio, como una tormenta lejana que se acercaba, y un zumbido bajo de debajo de la tierra. La gente empezó a revolcarse, atraído fuera por el sonido que parecía tirar de algo profundo dentro de ellos. Cuando apareció en el cielo, no era como lo que habíamos visto. Masivo, sin soldadura e imposiblemente suave, el vaso se levantó sobre las colinas como un sueño hecho de plata y sombra. Su superficie reflejaba la luz de la luna en tonos embrujadores e iridiscentes que lo hacían parecer casi de otro mundo. Al principio, muchos de nosotros asumimos que tenía que ser militar, algunos aviones secretos que se probaban sin conocimiento público. Pero a medida que el barco se bajaba hacia las afueras de la ciudad, tocando con un susurro de viento y una neblina de polvo, la verdad se volvió innegable. Esto no era humano. Esto era algo completamente diferente. Me quedé en medio de la calle descalzo y aún con mi ropa de sueño, mirando la nave masiva. Todo el pueblo parecía contener su aliento. Un silbido bajo se hizo eco a través del aire como una escotilla se abrió lentamente al lado del recipiente. Luces se derramaron en vigas de azul fresco, iluminando la figura que se adelantó. Era impresionante, alta y elegante, su piel brillante en los tonos cambiantes de violeta y plata. Sus ojos, grandes y luminosos, brillaban con un resplandor suave, como dos estrellas sacadas del cielo. Pero más que su belleza, había algo más que me mantuvo quieto, una profunda tristeza en su mirada, una soledad tranquila y dolorosa. Por un momento, nadie se movió. Los pobladores se habían reunido alrededor del perímetro, sin estar seguro de lo que estaban viendo. Entonces el aire cambió de nuevo. Las cifras surgieron detrás de ella, humanos, o al menos parecían serlo. Sus rostros estaban oscurecidos en las sombras, pero su lenguaje corporal era inconfundible. No caminaron con la precaución o curiosidad de los científicos o diplomáticos. No, esta gente se movió con control. Con autoridad. Y sus ojos nunca la dejaron. Se parpadeó cuando uno de ellos ladraba una orden en un idioma que ninguno de nosotros podía entender. Otro se adelantó y puso una mano firme sobre su hombro, guiándola como una posesión, no una persona. La multitud se quedó sin soplo y oí que un murmullo se extendía por los que me rodeaban. No fue un primer contacto. Esto era algo más oscuro. No estaba visitando la tierra. Ella había sido traída aquí, contra su voluntad. Mi estómago se volvió cuando me di cuenta de lo que estaba pasando. Los humanos que la rodeaban no eran de nuestra ciudad. Sus uniformes no llevaban insignia, ni identificación. Y sus expresiones, aunque mayormente ocultas, estaban llenas de intenciones frías. La llevaron hacia lo que parecía una plataforma circular en el clearing justo más allá del campo, una estructura que no había estado allí ayer. Brilló un poco, como si pulsara con energía debajo del suelo. No tenía ni idea para qué era, pero no parecía bienvenido. Dudó en el borde de la plataforma. Una de las figuras se rompió los dedos con fuerza, y se retrocedió como si fuera golpeada por una fuerza invisible. Ahora lo veía, no era diplomacia. Fue prisión. Quizás experimentar. Quizás peor. Me adelanté instintivamente, mi corazón se acelera. No sabía lo que iba a hacer, solo que no podía seguir más. A mi alrededor, la gente susurró con miedo o incredulidad. Algunos se volvieron y corrieron a sus casas. Otros se pararon congelados, incapaces de arrancar los ojos. Pero me miró de nuevo, su mirada se cierra con la mía a lo largo de la distancia. Y en ese momento, lo vi, el silencioso súplico en sus ojos, el parpadeo de esperanza. Ella no pertenecía aquí, no así. Y de alguna manera, yo sabía, si no actuaba, nadie lo haría. No podía moverme. Mis piernas se sentían arraigadas en el lugar, congeladas por un cóctel de miedo y de incredulidad. Mis ojos permanecieron fijados en ella. La mujer alienígena con piel de plata y ojos brillantes, conducía al centro del espacio abierto como un prisionero en pantalla. Su rostro era emocional, cuidadosamente neutral, pero sus ojos, esos ojos anchos y embrujadores, contaban otra historia. Ellos brillaron con algo que no podía nombrar. ¿Miedo? ¿Defiance? Quizás ambas. Una de las figuras humanas se adelantó entonces,
su presencia inmediatamente mandando la atención de la multitud. Levantó una mano, y los murmullos a mi alrededor se callaron. Cuando hablaba, su voz era suave pero encajada con algo más oscuro, la autoridad ejercía como un arma. Esto es Belora, anunció, gestando casualmente hacia ella como si fuera un simple objeto, no un ser viviente. Ella está aquí para someterse a nuestra voluntad. Ella sufrirá lo que es necesario para que su pueblo aprenda humildad. Las palabras me enviaron un frío escalofrío en la columna vertebral. ¿Enviar? ¿Enviar a qué? ¿A quién? Miré hacia atrás a Belora, y aunque no se movió, pude ver un temblor en su posición, un parpadeo de resistencia. No estaba rota, todavía no. Pero estaba cerca, parada allí como un animal enjaulado, sus hombros tensos, sus ojos ardiendo debajo de una superficie cuidadosamente controlada. Pensaron que la habían silenciado, pero yo lo veía, aún quedaba fuego en ella. Un peso retorcido profundamente en mi instinto. La escena que se desarrollaba delante de mí estaba equivocada en todos los niveles. Esto no era solo sobre especies o ciencias o cualquier propósito retorcido había traído a estos humanos aquí con ella. Esto fue crueldad. Dominación vestida de autoridad y control. Y no fue solo que Belora fuera alienígena, sino que estaba viva. Pensando. Sentirse. Alguien. Y la trataban como a una cosa que se moldeaba, para ser rota. No podía quedarme quieto más. Antes de saber lo que estaba haciendo, me adelanté. Mis pies me llevaron a través de la multitud, pasando por las caras aturdidas y susurros inciertos. Algunas personas intentaron detenerme, llegando como si me advirtiera, pero no me retrasé. Yo empujé hacia adelante, hacia el grupo que la rodeaba. Mi corazón golpeó en mi pecho, mi pulso ensordecedor en mis oídos. No tenía un plan. No se han preparado palabras. Solo una tormenta de emociones y una verdad singular. No podía dejar que esto sucediera. El hombre que había hablado antes se volvió hacia mí, estrechando sus ojos en irritación. Se acercó más, su expresión es ilegible. Deberías volver, dijo con frío. No quieres estar involucrado en esto. Lo miré. Mi voz, cuando llegó, era más silenciosa de lo que esperaba, pero no se agitaba. No. No te dejaré hacerle esto. Su expresión se oscureció. No tienes idea de lo que es. Lo que su pueblo ha hecho. Está aquí porque la enviaron. Esta es su penitencia. Su destino. Dije que la palabra ardiendo en mi garganta. Ella no es tu prisionera. No puedes decidir lo que se merece. Nadie lo hace. Me acerqué más a Belora, ignorando las miradas y las agudas inhalaciones de aliento de la gente que nos rodea. Mientras la alcanzaba, mi mano se cepilló el brazo. Se parpadeó, se asustó y se volvió su cara para mirarme. Por el momento más breve, nuestros ojos cerraron y algo pasó entre nosotros, algo silencioso, pero poderoso. Confianza. No dijo ni una palabra. No lo necesitaba. Sus ojos hablaban volúmenes, miedo, confusión, dolor, pero también esperanza. El tipo de esperanza que florece cuando alguien, cualquiera, decide importarle. Nos vamos, dije, mi voz firme ahora, más fuerte. No vas a lastimarla. No mientras yo esté aquí. La tensión se engrosó. Me preparé para resistirme, pero no vino. Los humanos no se movieron. Solo observaron, evaluaron, calcularon. Y entonces, quizás decidir que no valía la pena el esfuerzo, o quizás inseguro de qué hacer, se retrocedieron. Belora dudaba, luego se acercó a mí. Juntos, pasamos más allá del círculo, pasando por los aturdidos pueblos. Algunos observaron con ojos anchos, otros susurraron entre sí, sin estar seguro de lo que acababan de presenciar. Pero no miré atrás. Mi único enfoque era ella. Estaba a salvo, por ahora. Y sabía que esto no había terminado. Ni siquiera cerca. Pero cuando desaparecimos entre la multitud y la noche envuelta a nuestro alrededor como una capa, sentí que algo se encendió dentro de mí. Esto no fue solo rescate. Fue rebelión. Y fue solo el principio. El camino que nos espera sería difícil, yo sabía eso. Pero no podía volver ahora. No después de lo que había visto. No después de ver el dolor en los ojos de Belora, el miedo silencioso que vivía allí. No después de ver cómo la gente la miraba, no como una persona, sino como algo que se utiliza, controla, rota. No. No iba a dejar que eso pasara. Yo lucharía por ella. Lucharía por mantenerla libre, no importa lo que sea necesario. Llevé a Belora lejos de la arena, a través del mar de rostros aturdidos y susurros silenciados.
Sus pasos estaban vacilantes al principio, sus movimientos inciertos, como si todavía no estaba segura de si pudiera confiar en mí. Pero no se alejó. Y eso fue suficiente, por ahora. Podía sentir el peso de cada ojo en mi espalda cuando pasamos, oír los alientos agudos y murmullos de incredulidad siguiendo detrás de nosotros. Pero nadie se adelantó a detenernos. Nadie intentó interferir. Quizás tenían demasiado miedo. O tal vez no estaban seguros de lo que habían presenciado, sin estar seguro de si era rebelión o algo totalmente. Cualquiera que sea la razón, no me importó. Solo sabía que tenía que alejarla. Lejos de la gente que quería controlarla. Lejos de las mentiras y el miedo y cualquier propósito oscuro que tuvieran para ella. Seguimos caminando hasta que las luces de la ciudad comenzaron a desvanecerse detrás de nosotros, y el paisaje se abrió en campos vacíos y colinas tranquilas. A lo lejos, vi un viejo granero, golpeado por el clima y olvidado, escondido entre hierba y árboles esqueléticos. No parecía mucho, pero sí. En algún lugar donde podamos descansar. Piensa. Escóndete, si es necesario. Llevé a Belor adentro, inventando como la puerta crujiente gimiendo en sus bisagras. El aire era grueso con polvo y el olor de madera vieja. Los ejes de luz de la luna cortan a través de las lagunas en las listas, lanzando vigas pálidas a través del suelo. Hace frío, tranquilo. Seguro. Me volví para enfrentarla, sin estar seguro de cómo empezar. Se quedó justo dentro de la puerta, su postura tensa, sus hombros apretados como si esperase que alguien se abriera y la arrastrara en cualquier momento. Sus ojos fueron arrojados hacia abajo, sombreados por una tristeza que no podía entender completamente. No sé qué iban a hacerte, comencé, mi voz suave, firme. Pero no podía dejar que sucediera. No sé por qué te tenían allí, o quién les daba el derecho de tratarte así, pero prometo no dejaré que te toquen de nuevo. No habló de inmediato. Se quedó en silencio, inmóvil, el único sonido que el débil robo de su cabello como una brisa barría por las grietas del granero. Y finalmente, me miró. Su voz, cuando llegó, era silenciosa, cruda. No deberías haber hecho eso, susurró. No debiste interferir. Me fruncí el ceño, me agarré con la guardia baja. ¿Qué quieres decir? Te iban a hacer daño. Ella sacudió la cabeza lentamente, su pelo plateado atrapando la luz de la luna. No me resistía. No debía resistirme. La miré, confundida y creciendo más inquietante por el segundo. ¿Qué quieres decir con que no debes hacerlo? Belora, no te merecías eso. Nadie lo hace. Se dio la vuelta, los brazos se envolvieron, como si tratara de contener algo frágil dentro. Es lo que se espera de mí, dijo en silencio. Las palabras me han golpeado en el fondo. ¿Esperado por quién? Pregunté. ¿Tu pueblo? Su voz apenas era audible ahora. Sí. Y no solo esperaba. Requerido. Si no lo hago, habrá consecuencias. Mi corazón se hundió. Me acerqué a ella, lentamente, sin querer asustarla. Belora, ¿consecuencias de quién? ¿Qué tipo de consecuencias? Ella dudaba, claramente luchando. Lo veía en sus ojos, desgarrado entre confianza y cautela. Finalmente, después de una larga pausa, ella habló. No soy solo un visitante de otro mundo. Soy parte de un programa. Mi especie, seguimos reglas estrictas, tradiciones. Me enviaron aquí en una misión. No pude elegir. Me tragué duro, tratando de comprender el peso total de sus palabras. ¿Una misión? ¿Qué clase de misión? Ella conoció mi mirada entonces, ojos brillantes de tristeza. Una misión de apareamiento, dijo. Estudiar, servir, integrar, someter. Mi papel se decidió antes de dejar mi mundo. No me enviaron aquí para explorar, me enviaron aquí para pertenecer a alguien. El silencio que siguió era grueso con emoción. La miré, tratando de procesar lo que acababa de decir. No había sido capturada, había sido entregada. Asignado. Condicionado. Mis puños se apretaron. Belora, eso no es pertenencia. Eso es esclavitud. No respondió, pero la lágrima que se le cayó por la mejilla dijo suficiente. Y en ese momento, supe que esto no era solo para ayudarla a escapar. Esto era sobre ayudarla a vivir. Y no iba a parar hasta que ella fuera realmente libre. Involucra la sumisión, dijo, su voz apenas más que un aliento. Es la forma en que funciona nuestro pueblo. Sus palabras se hicieron eco en la quietud entre nosotros, y sentí que mi aliento se había tomado. Siempre había imaginado culturas alienígenas como algo más evolucionado, quizás diverso,
pero con un sentido de progreso y libertad como nosotros luchamos en la Tierra. La idea de que una especie entera pudiera ser construida sobre algo tan absoluto, tan cruelmente sistemático, me dejó aturdido. ¿Por qué? Pregunté, mi voz se rompió bajo el peso de la incredulidad. ¿Por qué te enviarían aquí para ser usados así? Belora se volvió la espalda, vergüenza grabada en cada línea de su postura. Para ser sometido a los humanos, susurró, apenas audible. Para criar con ellos. Para continuar el ciclo. Es lo que siempre hemos hecho. Sus palabras cayeron como un golpe en mi pecho. Intenté procesarlo, pero todo lo que podía sentir era una furia cada vez más enfermiza. La habían despojado de su elección, la habían reducido a una función, un papel, nada más que un recipiente para la reproducción. Una herramienta. Estuvo mal. Fue monstruoso. No quiero esto, continuó Belora, su voz se quebrantó con el peso de las emociones que ya no podía reprimir. Pero no tengo elección. Es lo que nací para hacer. Si me niego, seré castigado. Severamente. Mi gente es estricta. No toleran la desobediencia. No perdonan la rebelión. Me adelanté, poniendo suavemente una mano sobre su tembloroso hombro. Su piel era cálida y suave, pero el miedo en su cuerpo se hundió profundamente. No podía imaginarme lo que era crecer creyendo que naciste solo para servir, someterse, sufrir en silencio. Pero si sabía esto, ya no tenía que vivir así. Tienes una opción, dije suavemente pero firmemente. Cualquiera que sea tu pueblo te enseñó, por muy profundamente que te haya perforado, no tiene que ser tu verdad ahora. Puedes ser libre. Puedes decidir tu propio destino. Te ayudaré. Te prometo asterisco punto. Ella sacudió la cabeza lentamente, su pelo atrapando la luz pálida filtrando a través de las grietas en las paredes del granero. Pero algo cambió en sus ojos, un rayo de algo casi imperceptible. Esperanza. Quizás incluso un débil parpadeo de creencias. Era frágil, pero estaba allí. Eres solo humano, dijo en silencio, como si tratara de convencerse a sí misma que no podía entender. No sabes lo que significa desafiarlos. No sabes el precio. He visto lo que le pasa a los que se niegan, están exiliados. Se han dejado morir en aislamiento. Sin comida. Sin ayuda. Nada. Su voz temblaba mientras hablaba, cada palabra llena de dolor. Quería enojarme por la injusticia de ello. Quería gritar. Pero en cambio, me acerqué, la miré a los ojos, y hablé desde la parte más profunda de mí. No me importa lo que me pase, dije con resolución silenciosa. Te protegeré. No sé cómo todavía, o qué vamos a hacer después, pero no voy a dejar que te lleven. No mientras siga respirando. Belora me estudió por un largo momento. Parecía buscar en mi cara cualquier indicio de duda, cualquier parpadeo de duda. Y lentamente, asintió. No sé cómo planeas protegerme, murmuró, su voz aún encajada con incertidumbre. Pero, gracias por intentarlo. Ya fue suficiente. Ese hilo de confianza entre nosotros, significaba todo. Me di la cabeza hacia atrás, sintiendo que el peso de la responsabilidad se asienta sobre mis hombros, más pesado que cualquier cosa que había llevado antes. Pero no me paré. No lo haría. Pasamos el resto de la noche en ese granero, encubiertos en sombras y silencio. Me mantuve alerta, oídos sintonizados a cada lejano rubor de viento o crujido de madera, mientras que finalmente se permitió descansar. Se acurrucó en el heno, su cuerpo frágil y aún, agotamiento finalmente la arrastró a un sueño ligero e inquietante. Mientras me sentaba a su lado, vigilándola como un centinela silencioso, me di cuenta de que no era el final, era solo el principio. El mundo fuera vendría por ella. Quizás su gente. Quizás los humanos que esperaban reclamarla. No se rendirían fácilmente. Pero yo tampoco. Lo que sea lo que venga después, lo enfrentaríamos juntos. Lucharía por su libertad, aunque me costara todo. Ninguna fuerza en este mundo o cualquier otra iba a llevarla de vuelta. No mientras siga parado. Ninguna fuerza en este mundo o más allá se interpondría en nuestro camino. Me senté en la luz oscura del granero, mi espalda presionada contra la madera gruesa y astillada de la pared, el aire fresco que se aferraba a mi piel. Afuera, la noche se quedó silenciosa, un terciopelo cubierto sobre la ciudad distante, pero dentro de mi mente no había paz. No podía detener el torrente de preguntas que me atravesaban, o el peso que me presionó en el pecho como una piedra. ¿En qué me metí? ¿Podría realmente protegerla de su gente, de los humanos que esperaban su cumplimiento, de un futuro que parecía decidido a romperla? Miré a Belora,
todavía enriquecido en el heno en la esquina lejana. Se veía pequeña así, casi frágil, su cuerpo se envolvía muy bien en sí mismo como si intentara desaparecer. Sin embargo, sabía que había fuerza dentro de ella, la había visto. La forma en que se había mantenido alto, rehusándose a gritar, rechazando suplicar, incluso cuando se enfrentaba a la humillación. Pero la fuerza solo podía aguantar tanto tiempo cuando no había nadie que estuviera con ustedes. Cerré los ojos e inhalé profundamente, tratando de calmar la tormenta dentro. Imágenes de la arena jugaron en mi mente de nuevo, la multitud de Yering, la forma en que ella fue desfilada como un premio, como una cosa. Sus voces sonaban en mi memoria, celebrando su sumisión como si fuera un deporte. Me enfermó. Nadie debe ser tratado de esa manera. Ella no. Nadie. Se merecía más que cadenas envueltas en tradición. Se merecía la libertad. Me paré lentamente, estirando extremidades que se habían endurecido de sentarme demasiado tiempo. El granero ofrecía solo la protección más barata, sus paredes se llenaban de tiempo y descuido. Pero por ahora, era el lugar más seguro que teníamos. Afuera, el mundo se sintió frío y alienígena, una sociedad demasiado ciega o demasiado asustada para cuestionar los sistemas que los controlaban. Pero no tenía miedo. Ya no. Volví a ver Belora otra vez. No se había movido desde que llegamos. Quizás estaba durmiendo, o tal vez estaba perdida en la niebla de sus propios pensamientos. Solo podía imaginarme lo que ella estaba sintiendo, la confusión, el miedo, la traición. Su gente la había criado por una cosa. La mandó a través de las estrellas con un propósito que nunca era suyo para elegir. Nunca se le había dado el derecho a querer algo diferente. Crucé el suelo tranquilamente, mis botas hundiéndose en el heno suave. Mientras me arrodillaba a su lado, vi el surgimiento constante y caída de su pecho, su aliento suave e incluso. Parecía tranquila, pero yo lo sabía mejor. La paz no vivía detrás de los ojos como los suyos, no cuando habían visto tanto y aún así lograron brillar con desafío. Me senté a su lado sin una palabra, dejando que el silencio se extienda entre nosotros como un hilo que no me atreví a tirar. Quería contactar, ofrecer un poco de consuelo, pero dudé. Había sido tocada demasiadas veces con manos que no preguntaban. Así que me quedé quieto, lo suficientemente cerca como para que ella sabría que no estaba sola. Sus palabras anteriores me volvieron a repetir, asterisco no soy libre como tú. Asterisco esa frase me había cortado más que cualquier otra cosa. Había abierto algo dentro de mí que no me había dado cuenta de que estaba allí. Un hambre no solo para ayudarla a escapar, sino para cambiar algo más grande. Para derribar cualquier ley antigua o ritual le había robado una voz. Nadie merecía vivir así, encadenado por el destino. Suavemente, me acerqué y cepillé un hilo de su pelo plateado de su cara. Se brilló poco a poco en la luz filtrando a través de los listones de granero, atrapando en mis dedos como seda. Su belleza era de otro mundo, pero era la profundidad detrás de ella la tristeza, la fuerza que realmente me golpeó. No me importaba lo imposible que parecía. Iba a encontrar una manera de liberarla de todo eso. No sabía cómo se vería todavía. Sabía que caminaría a través del fuego antes de dejarla volver a esa vida. Las horas se arrastraron. El granero se enfría, el aire se volvía agudo y seco, pero me quedé despierto, luchando contra el sueño. Tuve que estar alerta, por ella. La cuidaría toda la noche si tuviera que hacerlo. Pero entonces, justo cuando pensé que podría descansar los ojos, lo oí, la débil crujido de pasos sobre la grava afuera. Mi cuerpo se tensó instantáneamente. Me paré en un movimiento de fluido, la adrenalina saliendo por mis venas. Me mudé a Belora y me arrodillé rápidamente, sacudiéndole el hombro suavemente. SHHH, susurré cuando sus ojos volaron abiertos. Anchos con miedo. Alguien está afuera. Se sentó rápidamente, su expresión se rígida con alarma, el mismo miedo grabado en su rostro que había visto antes en la arena. Solo que esta vez, estaba listo. Esta vez, no correríamos solos. SHHH, susurré, poniendo un dedo suavemente en mis labios. Los ojos brillantes de Belora se cierran sobre los míos, y pude sentir que respiraba rápidamente cuando trataba de reorientarse en el granero oscuro. Miró alrededor, el pánico parpadeando detrás de su expresión, escaneando las viejas paredes de madera y las viejas vigas como si pudieran colapsar de repente. Su voz, apenas más que un aliento, tembló como preguntó, ¿quién es? No lo sé, respondí suavemente, manteniendo mi tono bajo y calmo a pesar de los golpes de mi corazón. Quédate callado. Lo resolveremos.
Ambos nos callamos, tendiéndonos para oír cada sonido. Los pasos que se estaban acercando, lento, deliberado y demasiado confiado. Cada uno se hizo eco como un tambor en mi pecho. Mi pulso era un rugido en mis oídos mientras miraba alrededor por algo, cualquier cosa, que podría usar para defendernos. Pero no había nada. Sin herramientas, sin armas, solo tablas viejas y heno dispersado. Maldito bajo mi aliento. Debí estar más preparado. Los escalones crecieron más fuerte, hasta que se detuvieron, directamente afuera de la puerta del granero. Mi aliento se me atrapó en la garganta mientras miraba a las sombras. Sentí que Velora se cepillaba en mi brazo, tentativa, buscando tranquilidad. Le apreté los dedos suavemente, y luego volví mis ojos hacia la entrada del granero. Entonces sucedió. La puerta de madera se abrió lentamente, una estrecha banda de luz de luna que se derramaba en el interior mojigato. Se talló un camino de plata a través del suelo de heno. Una figura se quedó silueta en la puerta, alta e imponente, con el esquema de un camuflaje en la brisa. Mi cuerpo tenso, los instintos se queman. Me posicioné frente a Velora, lista para protegerla con todo lo que tenía. Mientras mis ojos se ajustaban, vi un vistazo de la cara del hombre. Características agudas. Ojos fríos. Su expresión era ilegible, tallada de piedra. Pero era la forma en que veía a Velora que me hacía gatear la piel, como si ya la poseía. Sus labios se enriquecieron ligeramente, una sonrisa que no alcanzó sus ojos. La sonrisa de un depredador. ¿Quién eres tú?, exigí, mi voz silenciosa pero bordeada de acero. Él giró su mirada hacia mí, el más mínimo rastro de diversión parpadeando en su cara. Yo podría preguntarte lo mismo, respondió, su voz suave como el vidrio pero con algo más oscuro debajo. Veo que te interesa mi invitado. ¿Tu invitado?, escupí, pisando protectoramente frente a Velora. Ella no es la invitada de nadie. Ella no es propiedad de nadie asterisco. No te dejaré llevarla. Se ríe, un sonido bajo que rasgó como grava. Eres muy valiente, te lo daré, dijo cuando se acercó al granero, sus botas crujiendo sobre el heno. Pero estás equivocado. Ella no es tu problema. Ella es mía. Y tu asterisco, se detuvo, su tono oscurecido. Eres una molestia. Me cuadraron los hombros, cada músculo apretado, el corazón golpeando en mis oídos. ¿Qué quieres de ella?, le pregunté, mi voz baja. Su sonrisa débil se desvaneció mientras me estudiaba, algo más frío se acomodaba en sus ojos. Lo que quiero no es de tu incumbencia, pero déjame ofrecerte una advertencia. Si no te apartas, las cosas se pondrán desagradables para ti. El aire se sintió más pesado de repente, como una tormenta que se presionó justo antes del primer rayo. Pero no me moví. No te dejaré llevarla, dije otra vez más fuerte, más firme, cada palabra grabada con resolución. Me miró durante un largo momento, como si midiera el peso de mi convicción. Luego suspiró, casi decepcionado. Muy bien, murmuró. Si no te mueves, entonces lo haré por la vía difícil. Antes de que pudiera reaccionar, se mudó. Cruzó el espacio entre nosotros en un borroso, más rápido que cualquier cosa que haya visto. Su mano se cerró alrededor de mi garganta, levantándome sin esfuerzo del suelo como si no pesara nada. Mi aliento se ahogó instantáneamente, mis manos arañando su agarre de hierro mientras el pánico me atravesó. Mis piernas patearon indefensamente en el aire mientras mi visión borrosa, los bordes se oscurecen. El grito de Velora nunca llegó, solo silencio. La vi fuera de la esquina de mi ojo, congelada, terror escrito en su cara. Quería ayudar, pero el miedo la mantuvo raizada. Estaba tan atrapada como yo, los dos nos pillaron al agarre de esta pesadilla. Mis pulmones se quemaron. Podía sentir mi fuerza desapareciendo. Pero no dejaría que terminara así. Con la última de mi energía, me torcí el cuerpo y me metí la rodilla en su abdomen. Gruñó, apenas, pero fue suficiente. Su agarre aflojó solo una fracción, y usé el momento para desgarrarme libre, cayendo fuerte al suelo. Me salté, toser, la garganta cruda y dolorida, pero era libre. El hombre dio un paso atrás, se mantuvo firme, su expresión ahora desprovista de humor. Cualquiera que fuera el juego que había sido antes, se había terminado. Y estaba empezando. La expresión del hombre oculto se oscureció, su rostro se contactó en algo mucho más amenazante que antes. «Vas a lamentar eso», gruñó, su voz baja y llena de furia. Sus manos comenzaron a gritarse con una energía extraña, tendriles de luz eléctrica que brillaban y bailaban a través de sus dedos como pernos de rayos miniatura.
El aire parecía cambiar, de repente cargado de estática, haciendo que los pelos finos en mis brazos se pusieran al final. Me metí en los pies, mi corazón golpeando en el pecho como un tambor de guerra. No tenía armas, ni entrenamiento, ni plan. Pero no iba a retroceder. No para él. Ahora no. No cuando Belora me necesitaba. Te arrepentirás de intentar llevarla, grité, mi voz temblando de adrenalina pero encajada con determinación cruda. Sus labios se enriquecieron en una cruel, sabiendo sonrisa. Veamos eso. Levantó la mano. La energía que le rodea se intensificó, lanzando sombras parpadeantes a través de las paredes del granero. La luz era antinatural, zumbando con un ritmo siniestro que hizo que mis huesos se sintieran huecos. Sus dedos se abrieron y pude sentir la carga en el aire apuntándonos directamente a nosotros. Pero entonces vi sus ojos, no estaban encerrados en mí. Fueron fijados en Belora. Sabía, en ese momento, que lo que planeaba desencadenar, no era para mí. Era para ella. Me mudé sin pensar. Mis ojos cayeron en un tablón roto de madera cerca. Me agarré, agarrándolo con ambas manos, y lo golpeé con cada onza de fuerza que tenía. El tablero se conectó con su brazo justo cuando se preparaba para atacar. El golpe no fue suficiente para herirlo, pero fue suficiente para dejar de enfocar su enfoque fuera del equilibrio. La energía se esparció violentamente, parpadeando fuera de control, gritando y fisándose en nada. «Vamos», grité, giré y agarrando la mano de Belora. Al principio estaba congelada, temblando, pálida y dibujada de miedo, pero al tirarla de sus pies, sus ojos se encontraron con los míos y lo vi. Esperanza. Esperanza aterrorizada, desesperada. El tipo de esperanza que se aferra a la supervivencia como una línea de vida. Corrimos por la puerta. ¿Crees que puedes escapar? La voz del hombre sonó detrás de nosotros, fría como la noche misma. Nadie escapa de mí. No miré atrás. Podía sentirlo detrás de nosotros. Su furia creciendo con cada paso que dimos. Me tiré de Belora detrás de mí, empujando más fuerte, el aire frío de la noche golpeando mi cara como una bofetada. Mis pulmones gritaban, mis piernas se quemaban, pero no podía parar. Ahora no. Salimos del granero, la noche tragándonos en un lavado de sombras y luz de luna plateada. El deslizamiento alrededor del granero era amplio, pero el futuro era nuestra única esperanza, el bosque. Sus árboles se parecían a una pared, oscura y salvaje, pero era cubierta. Fue escape. Nos cruzamos por la hierba, la mano de Belora agarrando la mía como una línea de vida, su aliento asado y rápido a mi lado. Cada sonido, el ruido de las hojas, el chasquido de una rama, se sentía como una explosión. Mi corazón golpeó como un tambor en mis oídos. Los pasos del hombre se hicieron eco detrás de nosotros, ganando terreno. No tuve tiempo de pensar, de planear. Solo sabía que teníamos que seguir adelante. ¿A dónde vamos? Belora se quedó a mi lado, su voz apretada con pánico. No lo sé, admití, no atreviéndome a mirarla. Pero no podemos parar. El bosque nos tragó enteros, los árboles que se acercaban a nuestro alrededor. La luz de la luna apenas perforó el dosel de arriba, lanzando extrañas sombras que bailaban a lo largo de la maleza. Cada paso que dimos sonaba demasiado fuerte, cada rama que empujamos más allá de un recordatorio de que no estábamos solos. No puedes correr para siempre, gritó el hombre por detrás, su voz se levantó con rabia. Te encontraré. Sin embargo, no nos detuvimos. Las ramas me rasparon los brazos y la cara mientras nos movíamos, retorciéndonos y tejiendo por los bosques densos, tratando de poner la mayor distancia posible entre nosotros y él. Belora tropezó una vez, casi cayendo, pero la atrapé y la mantuve moviéndose. Su agarre nunca se aflojó. De repente, un ruido salió de arriba, un ruido de hojas, pasos apresurados, algo o alguien que se movía a través de los árboles. Me congelé, tirando a Belora detrás de mí. Ambos aguantamos la respiración, escuchando. Los pasos no eran por detrás. Estaban delante de nosotros, acercándose. Mis músculos tensos, listos para otra pelea, mi mente girando con posibilidades. ¿Otro enemigo? ¿Un explorador enviado por el hombre oculto? Mi aliento se enganchó. Luego, de las sombras, una figura entró a la luz de la luna. Me quedé con el ojo. Era el viejo, el que nos había ayudado antes, de vuelta en el recinto de la arena. Su rostro meteorológico, grabado con edad y sabiduría, era inconfundible. Su expresión era tranquila pero alerta, y en su mano había un personal que parecía haber visto más batallas de las que podía contar. Me miró,
luego a Belora, luego sobre mi hombro hacia el sonido de la búsqueda. Ustedes dos parecen que podrían necesitar un poco de ayuda, dijo en silencio, con la más mínima sonrisa. El alivio me lavó tan de repente que casi me arrodilló. Se mantuvo firme, bloqueando el camino estrecho detrás de nosotros, mientras el viento revolvía los árboles en un frenesí susurrante. Sin una palabra, levantó ambas manos, y por un momento, el mismo aire que nos rodea parecía brillar y doblar, como el calor que salía de la piedra. Una extraña y colgante presión alrededor de mi pecho, haciendo que sea difícil respirar. «Corre», dijo con voz baja, grave, áspera como piedra usada. «Ve. Yo lo detendré». Me di la vuelta, atrayendo la imagen de la figura oscura que aún carga a través del bosque, el hombre oculto, implacable, inquebrantable, su poder pulsando con cada paso como un latido de furia. Las sombras se movían con él, y el suelo parecía retroceder bajo su presencia. Estaba cerca. Demasiado cerca. Y no iba a parar. «No», grité, sacudiendo la cabeza. «No podemos dejarte». «Vete», el viejo ladraba, más fuerte ahora, con toda la fuerza de mando. «No hay tiempo. Si te quedas, él conseguirá lo que vino a buscar y ninguno de vosotros sobrevivirá». Dudé, desgarrado entre deber y supervivencia, pero cuando miré a Belora, vi el mismo entendimiento sombrío en sus ojos que sentí hace momentos. El miedo todavía parpadeó allí, pero detrás de él estaba un destello de resolución, una chispa de voluntad. Ella asintió en mí, su mandíbula se apretó. «Nos iremos», dijo, su voz silenciosa pero inquebrantable. «Tienes que detenerlo». Con una mirada final y desgarradora al viejo, su figura ya esbozada por el extraño brillo de su poder creciente, me volví y tiré a Belora conmigo, más profundamente en el bosque. Nuestros pies golpearon el suelo del bosque, las raíces y las ramas caídas amenazando con tropezarnos a cada paso, pero no nos demoramos. No pudimos. El sonido de la voz del viejo se desvaneció detrás de nosotros, reemplazado por el caos del viento y el lejano rugido de las fuerzas chocantes. El bosque nos tragó enteros, ramas que nos arañaban la ropa, el grueso dosel de arriba permitiendo que solamente las trozos de luz de la luna nos guiaran. No sabíamos a dónde íbamos. No había mapa, ni dirección, solo hacia adelante. Pero seguíamos corriendo, nuestros alientos llegando con los jadeos, nuestras manos apretadas como si dejarse ir significara perder todo. Sentí que pasaron horas antes de que nos atreviéramos a ir lento. El agotamiento me arañaba los extremos, mis pulmones ardiendo con cada aliento. Miré a Belora, su cara estaba pálida, su pelo plateado se aferraba a su húmeda frente, pero no había fallado. Ni una vez. Sus ojos se encontraron con los míos, anchos de miedo pero también llenos de algo nuevo. Gratitud. «Gracias», dijo suavemente, su voz rompiendo la quietud del bosque. Me apretó la mano, sus dedos temblando. «Por salvarme». Me tragué el bulto en la garganta, mi propia voz duro con emoción. «No podía dejar que te llevara», susurré. «Mereces algo más que eso. Mereces ser libre». Su mirada se suavizó, y por primera vez la vi, esperanza. Una cosa frágil y parpadeante, como una vela que pelea contra la oscuridad. Pero estaba allí. Real. «Tienes razón», dijo, su tono constante a pesar del miedo que aún persiste en sus ojos. «No quiero ser la posesión de nadie. Ya no». Le di una pequeña sonrisa cansada, sabiendo perfectamente que no estábamos fuera de peligro todavía. El hombre oculto seguía ahí fuera, y no tenía ni idea de lo que haría cuando Ozzy nos alcanzó. Pero en ese momento, teníamos algo que se sentía casi sagrado. El uno al otro. Seguimos adelante por el bosque, sin hablar, salvando la poca fuerza que nos quedaba. El viaje se sintió infinito, cada paso más pesado que el último, nuestros cuerpos gritando para descansar. Belora estaba tan cansada, pero no se quejó. Ella se movió, porque entendió que detenerse no era una opción. Aún no. Así como el horizonte comenzó a sonrojarse con los más débiles indicios del amanecer, lo vimos, una luz débil a través de los árboles. Brilló como una estrella en el borde del mundo, frágil y distante, pero sin duda allí. Mi corazón surgió con una esperanza cautelosa. Un acuerdo. Seguridad. O tal vez solo refugio. Al acercarnos, se dio a conocer el esquema de una pequeña y humilde aldea. Humo débil derivado de chimeneas. El aroma de la leña mezclado con rocío matutino. Pero antes de llegar a la casa más cercana, una figura salió de las sombras de un árbol. Me congelé, instintivamente poniéndome entre ella y el extraño. Pero no era una amenaza.
Una anciana se paró ante nosotros, su rostro arrugado iluminado por el sol que salía. Sus ojos eran agudos, pero no desagradables. Nos estudió durante un largo momento, su mirada persistente en nuestras botas de barro, nuestros ojos salvajes, nuestras manos unidas. «Estás huyendo de alguien, ¿no es así?», preguntó suavemente, su voz como ropa usada, suave, pero fuerte. «Sí», dije, sin aliento. «Necesitamos ayuda». Dudó, y luego asintió una vez. «Ven conmigo. Ahora estás a salvo». Las palabras me golpearon como una ola, repentina y abrumadora. Seguro. Por primera vez desde que nos habíamos escapado, la palabra no se sentía como una mentira. Miré a Belora, cuyos ojos llenaron de alivio. Sus hombros se deslizaron, un poco, como si pudiera bajar la guardia. Por primera vez en lo que se sentía para siempre, podríamos respirar. Fuimos libres. Al menos por ahora.